Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más a mi espacio. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que está incendiando las redes. Özkan y Aslı se enfrentan con duras palabras, y lo que salió de esa discusión nadie lo esperaba. Todo comenzó cuando en un evento privado de moda en Estambul, Özkan fue sorprendido por los comentarios que Aslı había hecho en entrevistas recientes. Según fuentes cercanas, ella habría insinuado que el actor no estaba siendo sincero en sus últimas declaraciones sobre su vida personal. Esto provocó que Özkan, visiblemente molesto, reaccionara sin dudar. Benny Dale, Kendini Sorgul Aslı, gritó frente a varias celebridades presentes, dejando a todos boquiabiertos. El ambiente se volvió tenso. Aslı, con una mirada desafiante, respondió, «No es mi estilo quedarme callada cuando sé la verdad. Tú puedes engañar a todos, pero a mí no». Estas palabras generaron un silencio incómodo entre los invitados, que no podían creer lo que estaban presenciando. Lo más impactante es que la prensa, que ya seguía a ambos de cerca por rumores de distanciamiento, no tardó en difundir cada detalle de esta pelea. Los videos de testigos que captaron el momento se hicieron virales en cuestión de horas. En uno de ellos, incluso se escucha a Özkan repetir con tono firme, «Aslı, mírate al espejo antes de señalarme». Las redes sociales estallaron. Mientras algunos seguidores apoyaban a Özkan diciendo que ya era hora de que pusiera límites, otros defendían a Aslı, asegurando que ella solo estaba diciendo lo que muchos sospechaban. Una fanática escribió, «Siempre creí en Aslı, ella no tiene por qué inventar nada». En contraste, otro comentario decía, «Özkan merece respeto, Aslı se pasó esta vez». Según expertos en espectáculos, esta discusión podría marcar un antes y un después en la relación profesional y personal entre ambos. Recordemos que hace pocos meses trabajaron juntos en una producción televisiva que fue todo un éxito, y muchos pensaban que la química que mostraban en pantalla era reflejo de una amistad sólida. Sin embargo, después de este incidente, todo apunta a que esa relación podría haber llegado a su fin. Testigos afirman que tras el enfrentamiento, Özkan abandonó el lugar sin mirar atrás, mientras que Aslı permaneció conversando con algunos amigos que intentaban calmarla. «Él sabe por qué reaccioné así, y no me arrepiento», habría dicho Aslı en voz baja pero firme a sus allegados. La tensión entre los dos no se quedó en aquel salón. Apenas unas horas después, las declaraciones comenzaron a multiplicarse en medios digitales. Varios programas de entretenimiento dedicaron bloques completos a analizar la pelea, invitando a panelistas que debatían sobre quién tenía la razón. Algunos periodistas aseguraban que lo ocurrido era la confirmación de viejas sospechas, que la supuesta amistad entre Özkan y Aslı nunca había sido tan sólida como se hacía creer. Otros, sin embargo, defendían que todo podía tratarse de una estrategia publicitaria cuidadosamente planeada. «No olvidemos que en esta industria nada se deja al azar», comentó un crítico de televisión en una emisora nacional. Una confrontación pública genera titulares, y los titulares generan rating. No me sorprendería que pronto los veamos nuevamente trabajando juntos en un proyecto donde exploten precisamente esta rivalidad. Las reacciones de los seguidores fueron un verdadero torbellino. En Twitter, hashtags como #teamozkan y #teamasl dominaron la tendencia durante más de 48 horas. En Instagram, las cuentas de fans compartían capturas del momento, editando videos con música dramática y frases contundentes. TikTok tampoco se quedó atrás, cientos de usuarios recrearon la pelea en clave de humor, generando millones de visualizaciones. Lo curioso es que, pese a la polémica, tanto Özkan como Aslı experimentaron un aumento considerable de seguidores en sus perfiles oficiales. Algunos analistas de redes interpretaron esto como prueba de que el escándalo, lejos de dañar sus imágenes, las estaba potenciando. Un aspecto poco discutido pero relevante es el impacto que este conflicto podría tener en los contratos publicitarios de ambos. Recordemos que Özkan es imagen de una reconocida marca de relojes suizos, mientras que Aslı recientemente firmó un contrato millonario con una casa de moda italiana. Los ejecutivos de estas marcas se vieron obligados a reunirse de emergencia para evaluar el riesgo. Por ahora, ninguno ha retirado su apoyo, pero en la industria se comenta que cualquier movimiento en falso podría costarles caro. 2 días después del enfrentamiento, Özkan rompió el silencio a través de una publicación en sus redes sociales. «No me arrepiento de defender mi verdad. Respeto a todos mis colegas, pero también espero respeto hacia mí.
La transparencia es un valor que siempre guiará mi carrera. Por su parte, As concedió una entrevista a una revista de espectáculos en la que reafirmó su postura. Yo no busco polémica, pero tampoco me quedo callada cuando sé que se está disfrazando la realidad. Soy directa, y así seguiré siendo. Ambos mensajes, lejos de calmar la tormenta, reavivaron el debate. Los programas de farándula los analizaron palabra por palabra, y algunos expertos en comunicación no dudaron en señalar que estas posturas tan firmes podrían cerrarles puertas a colaboraciones futuras. Resulta inevitable que los fans recuerden la última serie en la que trabajaron juntos. La química en pantalla era tan intensa que muchos llegaron a especular sobre una relación más allá de lo profesional. La producción fue un éxito en Turquía y en varios países donde se transmitió, generando un fenómeno internacional. Por eso, verlos enfrentados en la vida real ha resultado un golpe duro para quienes idealizaban esa dupla. Como suele suceder, el rumor no tardó en crecer. Algunos medios comenzaron a insinuar que una tercera persona podría estar detrás de las tensiones. Una periodista sugirió que todo había comenzado con celos profesionales. Asle estaría molesta porque en recientes entrevistas internacionales se habló mucho más de Özkan que de ella. Otro medio aseguró que había diferencias económicas, ya que él habría recibido un caché superior en la última producción conjunta. Ninguno de estos rumores fue confirmado, pero la especulación alimentó aún más la polémica. La gran pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasará ahora? Algunos productores cercanos a ambos actores afirmaron que ya estaban en conversaciones para un nuevo proyecto televisivo, pero después de este incidente las negociaciones podrían haberse congelado. Otros creen que, con el tiempo, ambos terminarán reconciliándose, tal vez presionados por el atractivo comercial que su unión genera. Lo cierto es que en la industria del entretenimiento nada es definitivo. Muchos recuerdan casos anteriores en los que grandes estrellas juraron no volver a trabajar juntas y, sin embargo, el éxito y el dinero terminaron uniéndolas nuevamente en pantalla. Algunos psicólogos mediáticos entrevistados por la prensa destacaron que estas peleas públicas suelen tener un doble efecto. Por un lado, humanizan a las celebridades, mostrando que son personas con emociones y conflictos reales. Por otro, generan un desgaste emocional que puede afectar seriamente la salud mental de los involucrados. Una psicóloga explicó: la exposición mediática de un conflicto personal multiplica el impacto. No solo tienes que lidiar con el problema en sí, sino también con la interpretación que hacen millones de personas. Esto genera ansiedad, estrés y, en ocasiones, depresión. Es fundamental que ambos actores encuentren espacios privados para procesar lo ocurrido. La pelea no se limitó a Turquía. Medios de Latinoamérica y Europa también recogieron la noticia, presentándola como el escándalo del año en el espectáculo turco. En España, varios programas dedicaron reportajes especiales, aprovechando la gran popularidad que las series turcas tienen en ese país. En Argentina y México, las revistas de farándula publicaron portadas con titulares llamativos, de la ficción al odio real o de amantes en pantalla a rivales en la vida. Aunque el tiempo dirá si este enfrentamiento marca un punto final o solo un capítulo más en la historia de Özkan y Aslı, lo cierto es que hoy en día su nombre está en boca de todos. Lo que comenzó como un cruce de palabras en un evento privado terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático internacional. Y como suele pasar en este tipo de casos, los mayores beneficiados, al menos en términos de visibilidad, son los propios protagonistas. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar en los comentarios su opinión sobre esta polémica. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas del mundo de las celebridades.